Víctor es uno de los personajes más enigmáticos y trágicos de Arcane. Nació en las zonas más marginales de Sound, un lugar marcado por la pobreza, la enfermedad y la contaminación. Desde niño, Víctor mostró una inteligencia excepcional y una voluntad de hierro para superar los obstáculos físicos que le imponía su frágil salud. Al avanzar en la historia, conocemos su lucha interna, su deseo de trascender las limitaciones humanas y su creciente conflicto entre los ideales científicos y la ética. La colaboración de Víctor con Jace en Piltover, enfocada en la tecnología Hextech, representa uno de los pilares centrales de su historia en Arcane. Sin embargo, a medida que Víctor se enfrenta a la realidad de su enfermedad degenerativa, sus motivaciones se vuelven cada vez más complejas y trágicas. Su personaje se adentra en dilemas éticos y filosóficos profundos y busca soluciones en la ciencia para el sufrimiento humano, aunque esto implique pagar un alto precio a cambio. En este análisis psicológico y filosófico del personaje, voy a tratar de dar respuesta a la pregunta de si la muerte y el olvido pueden ser motivaciones suficientes para vulnerar tu legado y qué elementos de la cultura popular habitan en la narrativa y el desarrollo de Víctor en Arcane. Si estás preparado, dale like al vídeo para ayudar a que se posicione en el buscador de YouTube, deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete porque te interesa todo lo que he publicado y voy a publicar sobre Arcane, y vamos para allá, vamos con el análisis psicológico y filosófico del personaje de Víctor. Desde sus primeros años en Sound, Víctor se ve obligado a enfrentarse a la realidad de un entorno hostil. La desigualdad entre Sound y Piltover lo impacta profundamente y desarrolla en él una perspectiva de que la ciencia y la tecnología pueden servir como herramientas para mejorar la vida de quienes, como él, sufren en la pobreza. Durante esta etapa, Víctor conoció a Singed, un científico marginado de Piltover que realiza experimentos en las sombras. Este encuentro es fundamental en el desarrollo de Víctor, quien empieza a ver los límites de la ciencia convencional y a cuestionar la ética de la experimentación para alcanzar el progreso. Cuando Víctor llega a Piltover, su talento le permite convertirse en asistente del respetado científico Heimerdinger. Sin embargo, la relación entre ambos nunca es del todo próxima o cercana debido a las diferencias éticas y filosóficas que existen entre ellos. Víctor representa una nueva generación de científicos que cree que el progreso no debería tener limitaciones éticas tan rígidas. Su asociación con Jace Tallis comienza como una colaboración algo idealista, pero se transforma en una competencia tácita cuando sus objetivos y métodos comienzan a divergir. En el proceso de desarrollar la tecnología Hextech, Víctor y Jace buscan crear una herramienta que revolucione el mundo. Sin embargo, el descubrimiento de su enfermedad incurable lleva a Víctor a explorar territorios científicos que Jace y Heimerdinger consideran peligrosos. Víctor comienza a experimentar consigo mismo a través de una especie de modificaciones cibernéticas o genéticas, una decisión que marca su transformación de un científico idealista a alguien dispuesto a sacrificar aspectos de su humanidad a cambio de obtener salvación. El desarrollo psicológico de Víctor es fascinante debido a los factores complejos que lo moldean. A continuación voy a analizar las facetas más importantes de su personalidad y cómo evolucionan psicológicamente dentro de la serie. Víctor posee una ambición implacable. Desde su niñez desea superar las limitaciones de su cuerpo y las barreras que le impone su entorno. Su perfeccionismo se convierte en una obsesión a medida que avanza su enfermedad y ve que su tiempo es limitado. Este deseo de trascendencia, de legado, lo lleva a tomar decisiones arriesgadas, buscando alcanzar un yo idealizado que supere las limitaciones físicas. Esta ambición, sin embargo, no está motivada solo por deseos egoístas. Víctor tiene un sentido de responsabilidad hacia la gente de Sound y busca un progreso que beneficie a todos. Sin embargo, su perfeccionismo se convierte en un arma de doble filo. Le da la fuerza para continuar, pero también lo aísla y lo lleva a extremos que lo apartan de quienes se preocupan por él. A medida que Víctor se sumerge en prácticas científicas radicales, va experimentando un creciente sentimiento de alienación. Su cuerpo, al ser alterado progresivamente por la tecnología, se convierte en un recordatorio constante de que ya no es completamente humano. Víctor se distancia emocionalmente de sus colegas, especialmente de Jace, quien, a pesar de admirarlo, no comprende ni su urgencia ni sus motivaciones. El aislamiento de Víctor refleja su conflicto interno. Cuanto más se aproxima a su objetivo, más se aleja de sus vínculos humanos. Esto lo lleva a un estado de soledad
que se agudiza a medida que su cuerpo se convierte en una mezcla de carne y tecnología. El dilema ético de Víctor es uno de los aspectos más interesantes de su carácter. A lo largo de su vida, Víctor justifica sus actos radicales con la idea de que el fin justifica los medios. Esta postura ético-filosófica lo lleva a cruzar límites que otros científicos rechazan y lo impulsa a explorar prácticas como las modificaciones genéticas mencionadas. Víctor adopta un enfoque utilitarista. Si sus sacrificios y sus experimentos logran mejorar las vidas de millones de personas, cualquier precio que deba pagar está totalmente justificado. Este conflicto ético se intensifica en su relación con Singeeth, quien simboliza la ciencia sin límites morales. Víctor, aunque no es completamente indiferente al daño, ve en Singeeth un reflejo de la ciencia pura y del compromiso con la innovación a cualquier precio. La historia de Víctor en Arcane toma inspiración de varios conceptos filosóficos y de arquetipos literarios. Estas influencias le dan profundidad y resonancia al personaje y lo convierten en un reflejo de los dilemas existenciales que enfrentan los científicos y visionarios. Hablemos, por ejemplo, del transhumanismo. El transhumanismo, o la idea de trascender las limitaciones biológicas humanas mediante la tecnología, es un tema central en el arco de Víctor. Sus modificaciones cibernéticas o arcanas son una representación física de su deseo de superar las limitaciones de su propio cuerpo. Víctor cree que la humanidad puede alcanzar una forma de existencia superior a través de la ciencia. Una creencia que lo lleva a experimentar con su propio cuerpo para convertirse en una versión mejorada del ser humano. Una especie de superhombre. Sin embargo, el transhumanismo de Víctor tiene un lado oscuro. Su deseo de mejorar no se limita a un progreso racional, sino que está impulsado por la desesperación de una vida con cuenta atrás marcada por la enfermedad terminal. Este transhumanismo desesperado se convierte en un recordatorio de que aunque la tecnología pueda ampliar las posibilidades humanas, también plantea preguntas sobre la esencia y la dignidad del hombre. Tal vez el mito de Ícaro sea una gran representación. Al final, el mito de Ícaro, quien vuela demasiado cerca del sol y cae por culpa de su arrogancia, es una analogía bastante adecuada para Víctor. Su ambición lo lleva a desafiar límites éticos y naturales, confiado en que su intelecto puede llegar a salvarlo. Sin embargo, esta arrogancia lo empuja hacia una transformación que le roba su humanidad. La historia de Víctor nos recuerda que la ambición desmedida sin un balance ético puede conducir a la autodestrucción. En ese sentido, Víctor representa una ética utilitarista en la que los resultados finales justifican las decisiones cuestionables que va tomando por el camino. Este enfoque se manifiesta en su disposición a sacrificar partes de sí mismo e ignorar los principios éticos convencionales. Para Víctor, el beneficio colectivo supera cualquier daño personal y eso justifica sus decisiones extremas. Sin embargo, esta postura utilitarista también lo lleva a una zona moral bastante ambigua, donde las líneas entre el bien y el mal se desdibujan. La historia de Víctor en Arcane no solo sirve como un desarrollo personal, sino que también actúa como un contrapunto al arco de otros personajes, especialmente de Heimerdinger. Mientras que Heimerdinger simboliza la moralidad cautelosa y el progreso guiado por principios éticos, Víctor representa la visión de que el progreso a veces exige sacrificios. Esta tensión entre los dos personajes se convierte en un reflejo o en un símbolo de la relación que existe entre Piltover y Zaun, una lucha entre la innovación controlada y la rebelión impulsada por la necesidad. Además, la transformación de Víctor pone de relieve el conflicto entre humanidad y tecnología que atraviesa el mundo de Arcane. A medida que se adentra en el transhumanismo, Víctor se convierte en una representación del dilema ético que plantea el uso de la ciencia y la tecnología sin límites. La serie de Netflix utiliza su historia para plantear preguntas fundamentales sobre el precio del progreso y los límites de la humanidad. Sin lugar a dudas, Víctor es uno de los personajes más profundos de Arcane y su historia plantea cuestiones universales sobre la ambición, el sacrificio y la ética. Su evolución de científico idealista a una figura trágica y mesiánica simboliza el precio que a veces deben pagar aquellos que intentan cambiar el mundo. A través de Víctor, Arcane explora la tensión entre el deseo de trascender las limitaciones humanas y el peligro de perder lo que nos hace humanos en el proceso. La complejidad de Víctor lo convierte en un personaje que no solo representa el progreso, sino también una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y el precio de renunciar a la ética por un objetivo superior.
En resumidas cuentas, Víctor es la lucha del legado frente al olvido.